Este tipo es el emblema del cambio de generación. Y ni siquiera hablando solamente de YouTube, que ya lo hemos tocado antes, de cómo se ha formado una nueva generación de YouTubers, ¿sí? Que antes había un grupo, ¿sí? Llámese Vegeta, llámese Willy Rex, llámese Lexby, llámese Luzu, llámese, ¿quién más había ahí? Llámese Rubius, llámese Mangel. Estoy hablando de España, ¿no? España que es más, pues, digamos, del mismo idioma, porque pues también en Inglaterra están los Sidemen. En Estados Unidos no hubo tanto, en Estados Unidos era más sobre todo Vines, era más Instagram, pero no era tanta una comunidad propiamente dicha en YouTube. Pero en España era donde más se marcaba el hecho de que había una comunidad, ¿sí? Como comentábamos los nombres de antes, eran ellos los que de alguna manera, de alguna manera dieron como ese paso y ese inicio a todo lo que es hoy en día YouTube, ¿sí? Fueron ellos los que inicialmente tuvieron que lidiar con ese mal gusto por parte de los medios tradicionales, que sí, porque ellos eran pagados por pues por subir videos a YouTube, eran ellos de alguna manera los que comenzaron a subir el contenido que se volvió viral después y fueron ellos los que de alguna manera pusieron la cara y pusieron como las, 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 las bases para lo que es hoy en día. Y ahora ha habido un cambio. Uy, empezó a llover, espérate que empezó a llover porque si llueve se me moja todo y valemos una reverenda y sana moda. ¡No! Está lloviendo, me cago en todo. Espérate. Está lloviendo, tengo que cerrar esa vaina ya. Fíjate que yendo a cerrar las malditas ventanas, me di cuenta que me está doliendo el tobillo. Yo creo que fue por allá, pero me está doliendo bravo, no puedo casi caminar. Pero volviendo al tema, hablando de no poder caminar, que estamos hablando nosotros, de YouTube, que ellos, los nombres que habíamos dado eran los que habían puesto las bases para que, digamos, fuese tan mediático, fuese, digamos, internacional, sí, e incluso ellos fueron los que hicieron los primeros eventos puramente de, comillas, youtubers, comillas, influencers, sí, cuando hacían los meet and greet y todo. Pero ahora hay una nueva generación que está saliendo, ¿sí? O hay personajes que estaban incluso durante esa misma época, o durante llamémoslo primera época. Hay personajes que estaban durante la primera época, pero que no eran tan reconocidos y que ahora en esta segunda etapa están saliendo y pues de alguna manera están siendo parte de esta segunda generación. Y estos de la segunda generación están haciendo algo que los de la primera no. Porque así como decíamos que los de la primera se presentaron las bases, los de la segunda están volviéndolo más internacional. ¿A qué me refiero con esto? Que los de la primera generación era todo entre ellos. Todo entre ellos tenían grupos, los que jugaban, los que hacían bromas, los que eso, lo que lo otro, y se interrelacionaban entre todos, pero era hecho sobre todo en España. Ahora, en la nueva generación, ya hay Argentina, ya se relacionan incluso con Estados Unidos, se relacionan con el propio Inglaterra y han formalizado de alguna manera lo que significa el término de influencer o lo que significa ser youtuber. Y un claro ejemplo de ello, y precisamente por eso está en la carátula o en la portada, es Ibai. Porque Ibai de alguna manera ha dado ese profesionalismo y esa profundización a los eventos que se han organizado, ya sea por el trajín que él ya tenía, pues al ser el comentador de juegos electrónicos, al ser y al venir de donde viene, le ha dado de alguna manera ese profesionalismo barra formalización al contenido y ha permitido y ha podido relacionarse con tipos externos a la plataforma. Sí, ya por ejemplo se relaciona, si uno ve los podcasts que ha tenido Ibai, que es de ahí donde se puede de pronto extraer un poco más, se relaciona con jugadores, se relaciona con cantantes, se relaciona con personalidades de España, se relaciona con personalidades externas a España y ha entrado a esa forma esa instancia de salir de lo puramente YouTube, salir de lo puramente entretenimiento digital y entrar a lo que significa persona de la cultura general. Obviamente no a niveles, o sea, que se entienda, no todavía a niveles, o de la cultura popular no sería del hablar popular, ¿sí? Que digamos, puede ser que antes, si uno le comentaba a alguien de Willy Rex, le comentaba a alguien de ese tipo de personas, del Rubius propio, lo conocían
los jóvenes lo conocían aquellos que veían el contenido o que veían a los que estaban relacionados con él. Sin embargo, ahora una persona de 40, una persona de 50, de 60 años puede conocer perfectamente quién es Ibai porque ha conseguido de alguna manera, mediante cómo se relaciona, ha salido de esa envoltura de youtuber, ha salido de esa envoltura de influencer y ha entrado a lo que es sí, la cultura popular, que se entienda lo que quiero decir, no cultura general, la cultura popular de las personas, del voz a voz cotidiano, ¿sí? Que al final todo mundo, pues de alguna manera puede llegar a conocerlo sin problema, ¿sí? Que es algo que no necesariamente ocurría antes, ya que todo era muy cerrado, pero esto es algo que en esta segunda generación se ha venido dando y es él precisamente el que de alguna manera consigue explayarlo, consigue, digamos, mostrarlo de la manera más directa. ¿Sí? Entonces, yo creo que en términos de comunidad, siempre es necesario que exista una comunidad para que algo crezca, ¿sí? Porque si no hubiese sido por la comunidad que se creó en España, YouTube España no sería tan grande. Si no hubiese sido por la comunidad que se creó en México, ¿sí? Con en su principios Wherever, en su principio Yuya y demás, no hubiese sido una comunidad importante eh, como la es hoy en día la mexicana. Y si no hubiese sido por el hecho de que, que saliesen personajes, varios personajes, ya sea Bizarrap, sea el propio Duki, sea el propio Coscu, no hubiese podido tener ese desarrollo que tuvo a raíz de que una sola persona no hubiese podido cargar con el tener que exprimir o el tener que desarrollar todo un contenido por sí mismo. Sí, por ejemplo, lo que pasó con Germán. Germán, de alguna manera, en Chile era el único que publicaba en ese sector porque no se conoce otro de esa misma categoría chileno. ¿Sí? Si uno te dice un influencer chileno, pues es Germán porque no hubo más. ¿Sí? Y la comunidad en Chile no se formó. Puede que existan, pero no al nivel que los demás. ¿Por qué? Porque cada uno va por su lado. Cada quien crea su contenido, cada quien hace esto, cada quien va por acá, por acá, por acá. Mientras que en España, mientras que en Argentina, mientras que en Estados Unidos, mientras que ¿cómo se llama? En Inglaterra, mientras que en el propio México, no todo el mundo iba por su lado, o si lo hacían, encontraba manera de relacionarse entre sí para que de una u otra manera todos pudiesen crecer y darle una relevancia mucho más importante, que es al final lo que permite tener esa profesionalización que está teniendo la española hoy en día gracias a personajes como el propio Ibai. Entonces es ahí donde sale el hecho importante del el reemplazo, no el reemplazo, sino la regeneración de la comunidad a partir de bases que hayan permitido el impulsar eh, el impulsar todo lo que pues hoy en día se está dando, que incluso en las presentaciones oficiales de sus equipos sea Ibai el que va y que sea desde Twitch que se transmita. Entonces, creo que hasta cierto punto es interesante ver cómo se ha hecho esa transición, cómo se ha hecho ese cambio y esperar a ver de pronto si existiría una tercera o una cuarta generación y ver lo que puedan llegar a aportar, si conseguirían salir, que no sea solamente una persona la que salga de ese envoltorio de YouTube, que salga de ese de envoltorio de redes sociales, que salga de ese envoltorio de influencer digital, sino que pueda hacerlo y entre dentro de la cultura popular. Pero ya será en un futuro analizar a ver qué sucede.